Un saludo para todos nuestros oyentes y para todos los lectores de semana.com. Hoy nos encontramos con el magistrado del CNE, Felipe García, quien nos va a ayudar a entender un poco cómo será la segunda vuelta presidencial y nos resolverá las inquietudes que ustedes nos han enviado a través de nuestras redes sociales. Magistrados, ¿cómo está? Un saludo para todos, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar acá. Bueno, pues el 17 de junio los colombianos irán por segunda vez a las urnas para escoger su próximo presidente, entre Iván Duque, Gustavo Petro o el voto en blanco, el cual también podrán marcar en el tarjetón. Podríamos empezar por ahí porque esta ha sido una de las mayores dudas de la ciudadanía y es realmente, ¿sirve el voto en blanco? ¿Puede marcarlo? ¿Y qué pasará si gana el voto en blanco, magistrado? Claro que sí, muy importante. En efecto, el ciudadano el próximo domingo se va a enfrentar a una tarjeta electoral que tiene 3 casillas. La de los 2 candidatos o las 2 fórmulas que pasaron de la primera a la segunda vuelta y la casilla del voto en blanco. Se ha generado una discusión en el país alrededor de eso por una solicitud que se hizo de que se retirara la casilla del voto en blanco. La verdad es que históricamente, siempre para la segunda vuelta, no obstante que no tiene los mismos efectos jurídicos que en la primera vuelta, siempre se ha tenido la casilla del voto en blanco siguiendo una jurisprudencia de la Corte Constitucional y un mandato que ha cogido la organización electoral en el sentido de que el voto en blanco siempre debe ser una opción que encuentre el ciudadano en todas las tarjetas electorales en las elecciones ordinarias. ¿Por qué? Porque es una forma de manifestar por parte del ciudadano que participa en el debate electoral, o sea, cumple con ese deber ciudadano de ir a votar, pero que ninguna de las opciones que se le presentan en la tarjeta electoral es una opción de su agrado. Y entonces, a través del voto en blanco, realmente está participando, pero está diciendo ninguna de las opciones o de las otras opciones que me presenta la tarjeta electoral son opciones de mi agrado. ¿Cuál es la diferencia en el caso de la segunda vuelta presidencial con el voto en blanco? Que tiene efectos políticos, pero no tiene los efectos jurídicos que digamos que le atribuye la ley al voto en blanco. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos? Que si el voto en blanco obtiene mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de los votos, la elección se repite con otros candidatos. En el caso concreto de la segunda vuelta presidencial, ese efecto jurídico no lo tiene. Entonces, si llegara a suceder que el voto en blanco tiene la mitad más 1 de todos los votos válidos depositados, la elección realmente no se repite, pero sí tiene un efecto político muy importante porque le permite al ciudadano que no está de acuerdo con ninguna de las otras 2 opciones manifestar cuál es ese disentimiento que tiene de las opciones, pero aún así está participando en el debate democrático. Y pues resolvamos una de las dudas más comunes que tienen las personas y es, ¿este voto en blanco favorecerá a alguno de los 2 candidatos que están en la contienda en la segunda vuelta? Muy importante, el voto en blanco es una opción autónoma, por lo tanto no se agrega, no se suma a ninguna de las opciones, ni al que saque el mayor número de votos, ni al que saque el menor número de votos. Es una opción más y se contabiliza autónomamente. Por lo tanto, no favorece ni perjudica a ninguna de las otras opciones. Bueno, magistrado, pues nosotros les hemos pedido a nuestros lectores que nos envíen preguntas precisamente para que usted nos las resuelva. Entonces vamos a empezar con una que nos envió el señor Oscar Agracé y dice: señor magistrado, en el puesto de votación en el cual fui jurado el 27 de mayo no había ningún control biométrico que pudiera confrontar que el ciudadano que porta la cédula sea el titular de la misma. En las mesas no se realiza ninguna verificación e incluso creo que se presentaron muchos casos con suplantación de documentos falsos. ¿Cómo puede el Estado, la Registraduría y el CNE dar una parte de legitimidad cuando literalmente cualquiera puede acercarse a una urna con una cédula ajena o falsa? Bueno, muy importante. En efecto, el control biométrico, que no es voto electrónico, es una medida para poder evitar la suplantación del elector. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona vaya a votar con la cédula de otra persona. Esa es la función que cumple el control biométrico.
Desafortunadamente, el control biométrico, como muchas de las partes importantes del procedimiento electoral, depende de un presupuesto. Tanto en la primera vuelta presidencial como en esta segunda vuelta, el control biométrico, por razones presupuestales, no va a estar presente, sino únicamente en 15 municipios del país, equivalentes en términos de puestos o de mesas de votación al 5% del total de puestos o mesas de votación en el territorio nacional. No obstante eso, y tuvimos la prueba en la primera vuelta presidencial, hay que recordar que la suplantación del elector, es decir, utilizar la cédula de otra persona para acercarse a votar, es un delito. Y de otra parte, las autoridades, Fiscalía, Policía Judicial y la Policía Nacional implementó unos mecanismos de control en aquellos sitios donde no había control biométrico para verificar a través de otros aparatos de manera aleatoria la identidad de las personas dentro de los puestos de votación frente a la cédula que portaban, con el fin precisamente de encontrar casos de personas que eventualmente pudieran estar utilizando la cédula de otra persona con el fin de ejercer el derecho al sufragio. Simplemente recordarles, estamos hablando de un delito y pues las autoridades, particularmente la Policía Nacional, a través de unos aparatos que le permiten establecer ese control, hace unas, digamos, búsquedas aleatorias de eventuales suplantaciones, tanto que confrontan el documento con la huella de la persona que está portando ese documento de identidad y así poder determinar eventualmente personas incursas en ese tipo de delito. Idealmente, nosotros quisiéramos poder tener, para poder garantizar una seguridad en ese sentido, el 100% de los puestos del país con control biométrico. En esta ocasión, y repito, por razones presupuestales, pues no lo pudimos tener. En otras ocasiones ha habido un porcentaje de cubrimiento mucho más alto. Aquí no lo vamos a tener sino en el 5%, pero tenemos de todas maneras a las autoridades listas y dispuestas para hacer ese tipo de confrontaciones en los casos en los que se tema una suplantación, bien sea del elector o inclusive suplantación de jurados o de testigos electorales. Magistrado, ¿sabe cuánto podría valer ese control biométrico y si Colombia tiene para las próximas elecciones o para cuándo podría tener un 100%? El control biométrico depende mucho de la Divipol y del número de mesas y puestos que estén establecidos. Pero le puedo dar, digamos, a título casi que de guía, es que una segunda vuelta, que es la menos costosa, por así decirlo, como la que vamos a tener el domingo, le cuesta al Estado, sin contar únicamente desde el punto de vista del componente de la organización electoral, cerca de 270.000 millones de pesos. Y eso con un porcentaje de solamente el 5% de control biométrico. Colombia, en un año electoral como este, la inversión que hace en la democracia a través del el gasto electoral supera el billón de pesos. De manera que estamos hablando que una democracia como la nuestra y en general pues tiene unos costos y unos costos que son elevados, pero que siempre justificamos sobre la base de que la defensa de la democracia y la estimulación a la mayor participación al final del día en lo que redunda es en la protección de la democracia misma, que es la garantía de todas nuestras libertades. Bueno, y pasando a una pregunta adicional, Enrique Parra nos pregunta, ¿el certificado electoral tendrá los mismos beneficios que el de la primera vuelta para pedir permiso en el trabajo en mediodía remunerado? El certificado electoral, como ocurre con todos los estímulos al elector, hay que recordar que nosotros tenemos en Colombia el voto no es obligatorio sino voluntario, pero es voluntario con estímulos. Todos esos estímulos, como los que está preguntando, están consagrados en la ley. Son estímulos consagrados en la ley y por lo tanto operan
en cualquier elección en la cual se obtiene el certificado electoral. Y en caso de que una persona haya votado en la primera vuelta, pero no vaya a votar en la segunda vuelta, ¿ese certificado de la primera vuelta es válido para todos los beneficios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo mismo que ocurre si esa persona votó el 11 de marzo. Bueno, podemos recordarle a nuestros oyentes y lectores algunos de los beneficios que tendrán por votar en esta vuelta o haber votado en la primera vuelta. Por ejemplo, tendrán preferencia en caso de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior frente a las personas que no votaron. También habrá rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares del policía bachiller, y de 2 meses cuando se trate de soldados campesinos o soldados regulares. También tendrán derecho a ser preferido en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado frente a quienes no votaron. Va a haber también un descuento en el valor del pasaporte, algo que a mucha gente le interesa, y los ciudadanos que voten tendrán derecho también a media jornada de descanso compensatorio, que era lo que nos preguntaba nuestro lector. También el estudiante de institución oficial de educación superior tendrá derecho al descuento del 10% del costo de la matrícula. Esto fue hace muy poco ratificado por la Corte al resolver una duda, y quedó en pie este beneficio para los votantes. Ese último que usted menciona quizás es uno de los más importantes y que más atrae tanto a la población como al ciudadano joven, a ese ciudadano menor de 24 años que queremos siempre recordarle que la democracia es de todos y que el poder del voto lo tiene el ciudadano. Recordarle a ese joven, invitarlo a participar, a ser parte de la institucionalidad, cumpliendo con su deber y con su cita con la democracia de ir a votar. Y ese beneficio en particular atrae mucho a ese estudiante o aspirante a estudiante joven, de manera que vale la pena resaltarlo y que todos conozcan que existe y como usted lo menciona, no solamente por la sentencia, sino que funciona muy bien y hay muchos ciudadanos jóvenes que hacen uso de ese beneficio. Bueno, y pasando ya algunos temas más de la práctica para esta segunda vuelta, Germán Calderón nos pregunta: si voté en primera vuelta en Colombia, pero ahora me encuentro en España, ¿puedo votar en España? No, Germán, no, porque de la misma manera que tenemos la misma división política, es decir, el mapa electoral en términos de puestos y mesas en el país es exactamente el mismo entre la primera y la segunda vuelta, el censo electoral es exactamente el mismo entre la primera y la segunda vuelta. ¿Qué quiere decir el censo electoral? Todos los ciudadanos habilitados para votar e inscritos en determinado lugar para votar en determinado puesto de votación. De manera que si votó en la primera vuelta en Colombia, pues en el territorio nacional, en el puesto donde estaba inscrito, ahí sigue inscrito para votar en la segunda vuelta. No puede y no hay, por supuesto, un periodo para cambiar la inscripción de cédulas entre primera y segunda vuelta. El censo electoral y la Divipol es exactamente la misma en primera y en segunda vuelta. Luego, el lugar donde debe votar es en el mismo donde votó en la primera vuelta. Bueno, y ahora tenemos el caso de Eloísa Carreño, quien se encuentra en Colombia, pero también tiene una inquietud con las ciudades. Dice: mi cédula es de Barranquilla y nunca la he inscrito en Bogotá. ¿Qué debo hacer para ejercer mi voto, pues si está en la capital? Muy seguramente, si nunca ha hecho una inscripción, desde el momento en que sacó la cédula, quedó inscrita en un puesto de votación cercano a la registraduría auxiliar donde tramitó la expedición de su cédula. Y por lo tanto, si no ha hecho cambio en el lugar de inscripción de cédula, está en ese sitio en Barranquilla y es el sitio donde tiene que ir a votar, porque lo mismo que mencionábamos en el caso del ciudadano que está en España, no hay un nuevo periodo de inscripción. El periodo de inscripción de cédulas concluyó antes de la primera vuelta y por lo tanto ya no la puede cambiar luego. Si no ha cambiado o no cambió
oportunamente el lugar de inscripción de la cédula sigue estando inscrita en Barranquilla y tendría que ir a votar a Barranquilla. La recomendación, tanto para ella como para cualquier otra persona, es que revise, entre a la plataforma de infovotantes en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahí puede saber dos cosas muy importantes. La primera, si el ciudadano en dónde tiene inscrita su cédula para votar, y la segunda, si ese ciudadano es o no jurado de votación. Entonces, es una consulta que puede hacer en cualquier momento, no se demora más de 30 segundos seguramente, y ahí vas a ver en dónde está inscrito para votar en esta segunda vuelta, que repito, es exactamente el mismo lugar donde estaba inscrito para votar en la primera. Bueno, y Lina Isabel Rivera nos pregunta, si nunca he votado, ¿puedo votar en esta vuelta? Si nunca ha votado, por supuesto que sí. No se necesitaba inscribirse para votar porque está inscrita, repito, desde el momento en que tramitó la cédula de ciudadanía por primera vez. Entonces, lo que ella tiene que hacer es lo que acabo de mencionar, es entrar a la página web de la registraduría y mirar en dónde está inscrita y, por supuesto, podrá votar donde está inscrita. Bueno, magistrado, pues una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía en estas elecciones ha sido las suspicacias por un posible fraude electoral, tanto en la primera vuelta y ahora pues sigue como la desconfianza para la segunda vuelta. Por eso Said nos pregunta, ¿qué acciones se tomarían si se comprueba la totalidad del fraude y cómo afectaría esto a los candidatos? Mire, Said, la primera buena noticia que tengo que decirle es que eso que se dijo en relación con la primera vuelta no es cierto. Y pudimos comprobar uno a uno de todos y cada uno de esos formularios C14 que circularon en las redes sociales. Y le menciono cifras, la registraduría corroboró 91 formularios, hay 14 o actas de escrutinio de mesa que estuvieron circulando en las redes sociales y pudo comprobar que en ningún caso, y digo ninguno de esos 91, había diferencias entre el E14 de Claveros, que es el que se utiliza para el escrutinio, y el registro de esos resultados en el E24, que es el que consolida varios puestos, varios municipios más adelante. De manera que pudimos mostrarle a la ciudadanía que no hubo ningún fraude en relación con esos formularios E14 de delegados que estuvieron circulando en las redes sociales. Pero adicionalmente, la campaña de Petro Presidente presentó reclamaciones frente a los escrutinios de la primera vuelta, un derecho que rara vez se ejerce en relación con la primera vuelta presidencial. De hecho, es la primera vez que eso se presenta, y presentaron reclamaciones correspondientes a 27 departamentos. De los 32 departamentos, 34 realmente si incluimos a Bogotá y los consulados, en 27 departamentos, que significa aproximadamente el 75% del país, en relación con 1.705 mesas. Y pudimos comprobar que en esas reclamaciones, que 1.621 mesas estaban bien contabilizadas, es decir, se declararon infundadas esas reclamaciones y se hicieron en efecto ajustes en relación con otras 84 mesas, que se encontró diferencias entre el E14 y el E24, diferencias que sumaron 495 votos, digamos de un total de 19.300.000 votos, y se hizo el ajuste correspondiente y así se declaró la semana pasada. Pero evidentemente esto simplemente para significar, estamos hablando de un ajuste en relación con una elección de 19.300.000 ciudadanos. Estamos hablando del 0.002% de la votación frente a reclamaciones del 75% del país. Son errores o inconsistencias, si se quiere, humanas que se presentan a lo largo del proceso de escrutinio, que por eso son así de insignificantes en relación con los resultados totales,
y que nos permiten decir y afirmar sin asomo de duda que en ningún caso estamos frente a un fenómeno de fraude. No hay sistematicidad, no hay ninguna prueba de que esas modificaciones o esas alteraciones hayan sido voluntarias y que estén buscando favorecer determinada opción precisamente en un muestreo de un porcentaje tan alto. De manera que la buena noticia, lo que le tengo que decir a Said es eso que recorrió las redes sociales y eso que se dijo después de la primera vuelta, pues pudimos comprobar que no era cierto, que no estamos frente a un caso ni de fraude ni de posible fraude y que por supuesto están dadas las condiciones para que tengamos una segunda vuelta en esas condiciones y poder garantizar a todos los derechos que les corresponde dentro del debate electoral y a que vamos a tener unas elecciones transparentes. Claro, hay errores humanos y ¿qué se ha hecho para mejorar eso que se detecta ahí? A través de la capacitación de los jurados, muy importante, porque muchos de esos errores se inician con errores que cometen los jurados durante el proceso de escrutinio de mesa, que entendemos están cansados, se presentan al puesto de votación antes de las 7 de la mañana, están todo el día en el puesto de votación, a veces con calor, con sol, con frío, con lluvia, y que después de las 4 de la tarde tienen que adelantar de manera por lo demás rápida un proceso de escrutinio de toda la votación durante todo el día, esto en un día domingo. Que valga la oportunidad para agradecer a todos los ciudadanos de Colombia su servicio tan importante a la democracia de todos nosotros, cuando se presentan a los puestos de votación a regalarnos ese día de trabajo como un servicio a la democracia. Lo agradezco en nombre de la organización electoral, pero por supuesto como ciudadano colombiano que quiere nuestra democracia. Pero repito, es una jornada que todos sabemos que es una jornada pesada y que al final del día pues los jurados pueden cometer ese tipo de errores que afortunadamente durante el escrutinio se pueden corregir y es lo que me permite decir una vez más que estamos en condiciones de garantizarle a todos los colombianos unas elecciones transparentes y con los controles necesarios para que algo así como un supuesto fraude no se pueda presentar. Pero un poco también para puntualizar y responderle más a Said, en un eventual caso en que esto se comprobara, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría en segunda vuelta si hubiera fraude? Es muy sencillo. El Código Electoral establece unos derechos, como en efecto se ejercieron en la primera vuelta por parte de una de las campañas, para que una vez se hace lectura de los consolidados de la votación en todo el país, las campañas puedan presentar reclamaciones. Entonces, pueden presentar reclamaciones desde las comisiones escrutadoras mismas, a lo largo de las comisiones escrutadoras y finalmente ante el Consejo Nacional Electoral antes de que se declare la elección. Esas reclamaciones ¿a qué conducen? En algunos casos, inclusive en la misma mesa de votación, a lo que se conoce como el recuento de los votos, y es decir, abrir la bolsa donde están los votos correspondientes a esa mesa y volver a contar y volver a hacer el escrutinio, es decir, repetir la contabilización de esos votos y confrontarlo con lo que se tiene del acta de escrutinio. Entonces, la ley colombiana le da garantías a todas las campañas para que ejerzan en tiempo esas reclamaciones y se tomen decisiones a lo largo del proceso de escrutinio. Si se encuentra, por ejemplo, que algo así como lo que Said plantea se presentó, pues se hacen las correcciones a lo largo del escrutinio y eso pues puede cambiar los resultados. Entonces, es el ejercicio de unos derechos consagrados en la ley durante todo el proceso que culmina con la declaratoria final por parte del Consejo Nacional Electoral. Por eso el escrutinio es un proceso que no se da en esas 2 horas que le toma a la registraduría informar el resultado, sino que por el contrario continúa y no toma menos de 2 semanas hasta que se produce una declaratoria de elección. Ahí es donde se pueden ejercer esos derechos y donde se puede verificar que eso no haya ocurrido.
Es importante que la ciudadanía conozca que la información que se da el día de elección por parte de la registraduría tiene, como su nombre lo indica, un propósito meramente informativo, es decir, no tiene contenido legal. O sea, es oficial sí, pero es oficial de preconteo, no tiene implicaciones legales. La que tiene implicaciones legales es el escrutinio que se desarrolla a partir de ahí y durante las semanas que siguen y que concluye con una declaratoria de la elección. Por lo tanto, es en esa etapa en la que las campañas pueden ejercer los derechos y hacer las reclamaciones que consideren. Bueno, Camilo Vega nos pregunta si en esta segunda vuelta van a usar los mismos formatos. Yo creo que él se refiere a los formatos, a los E14, a los E24, es decir, si va a tener la misma metodología. Exactamente la misma, y es la misma porque deviene, entre otras cosas, de nuestra legislación electoral, y es la misma que se usa en todas las elecciones. La diferencia es que en una elección presidencial ese formato de escrutinio de mesa no tiene sino una hoja por triplicado, pues porque no hay muchos candidatos. Figúrese usted, por ejemplo, en una elección a Congreso, ese E14 tiene, cada acta de escrutinio de mesa o E14 tiene muchas páginas. Puede llegar a tener 14 páginas y esas 14 páginas por triplicado. De manera que sí, el sistema es el mismo y se presenta de manera igual en todas las votaciones y todas las elecciones ordinarias. La diferencia es que este es un poco más simple, pero se van a utilizar exactamente los mismos formatos. Podemos hacerle una aclaración a nuestros lectores de cuál es la diferencia entre el formulario E11, L14, L24. Claro, claro. Esos son nombres que se les han dado para facilitar, como cuando se utilizan códigos o abreviaciones. Pero realmente el E14 corresponde a lo que denominamos un acta de escrutinio de mesa. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente es una hoja que tiene preestablecidas las distintas opciones y las casillas para llenar el resultado y totalizar al final el número de votos. Ese es el E14, es un acta de escrutinio de mesa, es decir, cuántos votos hubo en la mesa por cada una de las opciones y el total. Ese es el E14. El E24 lo que hace es que consolida una cantidad de E14. El E24 consolida en la pirámide del escrutinio una cantidad de mesas, después una cantidad de puestos, después una cantidad de municipios ya en el nivel departamental y finalmente el E24 nacional que consolida todos los departamentos. Entonces es una consolidación. Y el E11 es el registro de votantes. Y aquí le agrego otro E, el E10. El E10 son la lista de las cédulas de ciudadanía habilitadas para votar en una mesa. Entonces, en una mesa, si usted se presenta con su cédula a esa mesa y su cédula no hace parte de ese E10, pues quiere decir que es que esa no es la mesa donde usted puede votar. Entonces, cada mesa tiene un E10 que es las 390, en este caso, 390 personas o cédulas de ciudadanía habilitadas para votar en esa mesa. Pero no votan todas. De hecho, votará aproximadamente la mitad de las personas habilitadas. Ese es más o menos el promedio de participación que tenemos. El E11 registra las personas que en efecto se presentaron a votar. ¿Y para qué es importante eso? ¿Por qué es importante el E11 y el número de personas que se presentaron a votar? Porque como no se presentan todas, el voto no es obligatorio, lo primero que hace el jurado de votación apenas concluyen las votaciones es comparar el número de personas que se presentaron de acuerdo con el E11 a votar con el número de votos depositados en la urna. Es lo primero que se hace. ¿Para qué? Para hacer algo que se denomina la nivelación de la mesa, es decir, que tienen que coincidir el número de votos con el número de votantes que se presentaron a votar. Eso hace que si por algún motivo, de manera fraudulenta, se introdujo un voto de más, ese voto de más se elimina del escrutinio, es decir, se saca y se destruye de manera aleatoria por parte del jurado. Con eso queda la mesa nivelada. Nivelada quiere decir eso,
mismo número de votos que el número de votantes. Y ya se procede al escrutinio a registrarlo en cada uno de esos formularios, pues repito, el E14, el de mesa, y más adelante en las comisiones escrutadoras el E24. Pero esa es, y se denominan así, pero esa es la razón de ser de esos formularios. Y en esta segunda vuelta podrán volver a consultarlos si los quieren descargar para comprobar. Absolutamente, absolutamente. Fíjese la paradoja. Se reciben muchas reclamaciones y se ve, como lo que se vio a través de las redes sociales, muchas reclamaciones en relación con los E14. Paradójicamente son las elecciones en las cuales ha habido mayor publicidad de la información. Entre más información se entrega, que uno pensaría que produce mayor tranquilidad, porque para eso se hace, pero ha generado este tipo de reacciones. Y en efecto, son las elecciones en las que más información tienen las campañas y los ciudadanos en general. Es decir, todos los formularios E14, es decir, todos los escrutinios de mesa, van en la forma de fotografías a la nube, inmediatamente. Es decir, eso pueden ser consultados por todos los ciudadanos desde la misma noche después del cierre de elecciones. Pero adicionalmente los partidos reciben los mismos resultados de la digitalización de esos formularios E14 en archivo plano. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que les permite trabajar con las cifras. Entonces ya no solamente son las fotografías de esas actas, sino los resultados que les permiten pues trabajar con ellos, es decir, hacerlos operativos desde el punto de vista de sistemas para poder sumar, restar y hacer sus propias cuentas. Pero adicionalmente, durante el escrutinio en las comisiones escrutadoras, reciben los E24 parciales y pueden acceder a los E14 de claveros. Es decir, distinto al que se sube a la nube, que es el de delegados, el de claveros, que es con el que se hace el escrutinio. Entonces, tanto ciudadanos como campañas políticas tienen en estas elecciones, primera y segunda vuelta, la mayor cantidad de elementos de juicio, de conocimiento de cuál fue la votación y en qué sentido está la votación, para que hagan sus propias cuentas y eventualmente presenten las reclamaciones que la ley les autoriza a presentar. Y ahora vamos con 3 temas muy puntuales que han estado circulando y que algunas pues se han visto como noticias falsas, pero pues también son dudas que la ciudadanía tiene. Uno, por ejemplo, es el tema de los esferos. Si ellos tienen que llevar un esfero, si el que está allí marca de un color diferente y esto podría, digamos que tergiversar el voto. ¿Qué pasaría si efectivamente se usa uno u otro y la persona quiere llevar su propio esfero para estar segura? El esfero o bolígrafo, como se le conoce normalmente, que va a encontrar el ciudadano en el cubículo de votación, es un esfero común y corriente, como el que puede comprar en la papelería de la esquina, que puede ser de cualquier color y que no tiene ninguna implicaciones que pueda generar una mancha en la tarjeta electoral al doblarla o algo por el estilo. Es un esfero común y corriente. Obviamente no menciono marcas, pues porque no puedo hacerlo, pero es lo más común y corriente que conocemos todos como elemento de marcación. Y puede ser de cualquier color. De manera que el ciudadano no tiene que tener o no debe tener prevención en relación con el que va a encontrar ahí. Pero adicionalmente puede llevar su propio esfero, su propio bolígrafo, su propio elemento de marcación, el que está acostumbrado a usar, el que le gusta, en el color que le gusta, porque ni el color ni el grueso de la tinta de ninguna manera implican que el voto sea válido o deje de serlo, ni por el color, ni por el grueso, de manera que el ciudadano que quiera puede llevar su propio elemento de marcación y utilizarlo para marcar la tarjeta electoral, o puede usar el del cubículo, en la garantía, repito, de que lo que va a encontrar es un esfero común y corriente. Bueno, y la otra duda es si tienen que marcar con una X o pueden hacer otro tipo de figura para tachar el voto. Mire, muy importante, la regla de oro frente al voto nulo es cuando se hace doble marcación. Doble marcación, ¿qué quiere decir?
que marco en dos opciones en la misma tarjeta electoral. Entonces marco una opción y marco la otra opción, o marco el voto en blanco y una opción. Entonces el jurado no puede determinar a partir de eso la verdadera intención del elector, y eso a lo que conduce es a la anulación del voto. De manera que esa es la regla de oro número 1. De ahí para adelante, si el ciudadano marca con una X, con un corazoncito, con una bolita, como le provoque, siempre y cuando su opción sea clara para el jurado, es decir, que la que escogió fue esa casilla marcada, es un voto válido. No tiene que ser, repito, una X, idealmente que sea así, pero no tiene que ser una X. De hecho, si se presenta distinta forma de marcación dentro de la misma casilla que permita al jurado determinar que esa era la verdadera intención del elector, eso es perfectamente válido. Un ejemplo de eso: si ustedes se fijan en la tarjeta electoral como esta que vamos a tener para segunda vuelta, las dos opciones de candidatos tienen la foto del candidato presidente y la foto del candidato vicepresidente dentro de la misma casilla en ambas opciones. Entonces algunos, por ejemplo, prefieren ponerle una X a la foto del candidato presidente y otra X a la foto del candidato vicepresidente. Eso es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque no está haciendo doble marcación. Toda la marcación la está haciendo dentro de la misma casilla. De manera que eso también es un voto válido. Lo único que va a anular el voto es que haga una marcación en dos casillas o en una casilla y por fuera de esa casilla, lo que implica una doble marcación en la tarjeta electoral. De manera que no existe eso que dicen, por ejemplo, que si se salió un poquito de la casilla, si se salió la raya de la casilla, entonces se anula el voto. Falso, eso no anula el voto. Lo importante es que el jurado tenga clara cuál fue la opción que hizo el ciudadano al marcar esa casilla y que no marquen dos casillas, punto. Y repito, lo puede hacer de cualquier forma, con X o con otro tipo de forma, y también lo puede hacer en cualquier color. Y para terminar, una última inquietud que tienen las personas, y es si en la segunda vuelta se votará la consulta anticorrupción. Muy importante, porque además esa discusión la venimos oyendo desde las elecciones a Congreso del 11 de marzo. ¿Qué debo decir aquí? La consulta anticorrupción no se va a votar el próximo domingo 17 de junio. La consulta anticorrupción ya fue aprobada, tanto en lo que tiene que ver con su fase de firmas como políticamente al pasar por el Senado de la República. Sin embargo, debe ser convocada, convocatoria que probablemente se produzca el jueves, el día de hoy, por parte del presidente de la República, y muy seguramente será para el día 26 de agosto próximo. Esto todavía no, el decreto de presidencia todavía no ha salido, pero es seguramente lo que va a ocurrir. Luego, el 17 de junio, muy importante, no va a haber consulta anticorrupción, ni va a haber ninguna consulta de ninguna naturaleza distinta a la elección presidencial segunda vuelta. Luego, el ciudadano va a recibir una y solo una tarjeta electoral, la correspondiente a la elección presidencial. Bueno, y con esto nos despedimos recordándole a nuestros oyentes y lectores que las urnas se abrirán de 8 de la mañana a 4 de la tarde del día domingo 17 de junio y están habilitadas para votar más de 36 millones de colombianos para decidir su próximo presidente. Muchas gracias a todos y hasta luego, magistrado. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, a todos los que nos están viendo, a aquellos que nos contribuyeron con sus preguntas a aclarar dudas de todos los demás ciudadanos. La invitación desde la organización electoral, la mía personal, es a participar recordándoles que la democracia es de todos, depende de todos y de que todos participemos en ella para que la tengamos vigorosa y sea la garantía de todas nuestras libertades. Depende de todos nosotros porque la democracia es de todos. De manera que la participación de todos y cada uno de ustedes es importante para la democracia y la invitación es a que participen el próximo 17 de junio saliendo a votar entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.